Ontología. Bien, estamos de vuelta. Entonces, continuando con lo que estábamos hablando. Les decía que la moral ya se modifica de generación en generación. ¿Ya? Entonces, veanlo por un sencillo ejemplo. La forma de vestir. ¿Ya? Actualmente nos podemos vestir como queramos. ¿Ya? Y aún así, en algunos casos todavía nos juzgan, pero sin embargo podemos vestir como nos dé la gana. Nadie te va a obligar a vestir de una forma que tú no quieres. ¿Ya? En las mismas chicas, ustedes saben, pueden salir de minifalda, shorts apretaditos, y está normal para nuestra sociedad. Sin embargo, hace 100 años eso no se haya podido hacer. ¿Ya? La moral de nuestra sociedad hace 100 años era muy diferente. Hace 100 años, si una mujer mostraba su hombro, ni siquiera estamos hablando de algo más, el hombro o el tobillo, ya era juzgada y mal vista por la sociedad. Ya era visto como algo inmoral. Ahora no, ahora es normal, es moralmente aceptable, ya, porque hemos modificado nuestra moral en las generaciones y seguro se irá modificando a futuro. La moral de las personas de aquí a unos años será muy diferente a la nuestra. No sabemos hacia qué lado irá, pero cambiará. Ya. El otro aspecto que hay que entender cuando hablamos de moral es que también cambia despacio. Como está formado por grupos sociales, ¿ya? Entonces la moral que hay, por ejemplo, aquí en Santa Cruz, no es la misma moral que van a encontrar en La Paz, no es la misma moral que van a encontrar en Brasil, en Europa o en Estados Unidos, es completamente diferente. Y eso lo podemos ver fácilmente con el carnaval. ¿Qué pasaría aquí en Santa Cruz si la reina del carnaval saliese bailando desnuda? Seguro genera un tremendo alboroto en la sociedad cruceña. Un año, la comparsa Tauras trajeron bailarinas brasileñas y ni siquiera estaban con ropa, digamos. Sin embargo, al día siguiente hubo un tremendo alboroto. ¿Ya? Ahora, sin embargo, si ustedes se van a Brasil, en Sao Paulo o en Río de Janeiro, si han visto alguna vez ese carnaval por televisión, saben que allá es normal
que salgan bailando sin ropa. No, es normal, nadie les dice nada, porque su moral es diferente, ¿ya? Para que vean cómo es la moral. Ahora, depende, están viendo, de grupos sociales. Ahora, ¿por qué hablamos tanto de moral antes de hablar de ética? Porque la ética se va a basar en la moral, ¿ya? Solamente que lo vamos a aplicar a los profesionales. Ahora, tienen que entender que cada grupo profesional es un grupo social, ¿ya? Por eso hablamos de moral. Entonces, póngale, el grupo de enfermeras son un grupo social. El grupo de fisioterapeutas, otro grupo social. Los que están haciendo farmacia, otro grupo social. Y cada grupo social tiene su propia moral. Ahora entienden por qué es importante entender esto. Ya, la moral de un profesional de salud es muy diferente a la moral de un profesional de otras ciencias. La forma de pensar, de creer qué cosas son buenas y qué cosas son malas, es muy diferente. Ya, por ejemplo, si hablamos de la moral comparada de un médico con la de un militar, son morales completamente extremas. Ya, un médico se prepara y su moral se acomoda para poder salvar la vida de las personas, sin importar quién sea esta persona. En cambio, el militar, su moral la prepara para matar a las personas que van en contra de lo que dice un país. Ese es para qué se prepara un militar, para defender justamente un Estado y puede matar a otras personas. Nosotros no vamos a poder matar a otras personas porque va en contra de nuestra moral. Por eso rechazamos muchas cosas. Incluso están viendo el aborto, como les conté al rato. Los rechazamos porque estamos en contra de matar personas. ¿Ya? Bueno, entonces, para que vean cuál es importante la moral. Ahora, como cada grupo social, eso significa cada grupo profesional tiene su propia moral, tiene que tener también su propia ética y su propia deontología. ¿Ya? Entonces, ¿qué es ética y qué es deontología? ¿Ya? Aquí va tu respuesta, Katia, que recién voy a hablar de lo que es ética y deontología. ¿Ya? Entonces, ¿qué es ética? Podemos hablar que ética es el estudio del comportamiento, ¿ya? Se puede hablar eso en términos generales de toda la sociedad. Entonces, hay ética aplicable a toda la sociedad. ¿Qué estudia la ética de toda la sociedad? La moral de la sociedad. ¿Ya? Pero aquí vamos a hablar de lo que es ética profesional. Entonces, cuando hablamos de ética profesional, es el estudio del comportamiento, de la moral de un grupo profesional. ¿Ya? No se olviden que cada grupo profesional tiene su propia moral. Por lo tanto, cada grupo profesional tiene su propia ética. Y eso es clave entenderlo, porque a veces cuando hay situaciones, la gente habla de ética, pero ni sabe de qué está hablando. Ya, muchas veces un abogado se pone a hablar de ética de un médico. Nada que ver. El abogado puede hablar de ética de los abogados. ¿Quién puede hablar de ética de un médico? Otro médico. Nadie más. Porque es la moral de ese grupo social. ¿Quién entiende cómo se comporta un grupo social? Son los propios miembros de ese grupo social. ¿Ya? Nadie más puede intervenir en ese grupo social. ¿Ya? Entonces, la ética es propia de cada profesión. ¿Ya? Los enfermeros tienen su propia ética, los ingenieros su propia ética, y aún profesiones no formales. Los zapateros, si ustedes quieren, los albañiles, tienen su propia ética, su propia forma de comportarse, su costumbre, su hábito dentro de su profesión. ¿Ya? Ahora, la deontología va un paso más de la ética, ¿ya? Ya que la deontología ya no solamente habla de comportamiento, sino habla de obligaciones. ¿Cuáles son las obligaciones de esa profesión? Cada profesión también tiene sus propias obligaciones que debe cumplir sí o sí.
¿no? Por ejemplo, en nuestras profesiones de salud, nuestra obligación primordial y mayor es mantener la vida bajo cualquier costo, ¿ya? O sea, para nosotros, nuestra obligación mayor es hacer vivir a las personas, ¿ya? Para otras profesiones, no. Para un contador, nada tiene que ver esa obligación con él. Pero para el contador es una obligación sacar cuentas precisas, ¿no? Porque esa es su profesión. Entonces, cada profesión tiene su propia ética y su propia deontología. Fíjense, no son lo mismo, son dos cosas diferentes. La ética habla del comportamiento y la deontología de las obligaciones, ¿ya? Por eso, por ejemplo, cuando te dicen, no es un comportamiento ético el haber hecho un aborto, ¿ya? Ahí vamos un poco mal, porque desde que hubo una norma, ¿no? Lo que salió, la ley que les decía hace rato, ya se convierte en una obligación, ya no es una forma de comportarnos. Podemos nosotros de repente renegar, protestar, ya, es decir, va en contra de nuestra moral, eso se llama objeción moral, pero a alguien se le obliga a cumplir esto. En el ejemplo que les di hace rato, sería al director, al que sí o sí tendría que hacerlo, ¿ya? Pero un ratito. Bien. Bien. Entonces, deontología, perdón, es las obligaciones. Su mismo nombre lo dice. Miren, ahí está la pizarra que les he puesto. Deontología viene de lo que es el deber. Dentos, del griego dentos justamente, y logos, estudio o tratado. Entonces, estudio las obligaciones. Entonces, ética viene de etos, que es hábito, costumbre, conducta. Es el estudio de nuestra forma de comportarnos, ¿ya? La ética no te da normas, ¿ya? Con obligaciones, te da normas de comportamiento, ¿ya? Entonces, la deontología, como te da normas de obligaciones, te va a dar también sanciones. Si no cumples una norma, ya te van a castigar, ¿no? Eso es la deontología. Ya, si vos no cumpliste algo, te castigarán, ¿ya? En cambio, en la ética, si vos no cumpliste una, eh, si no cumpliste una norma ética, no te van a castigar, nadie te va a castigar. Lo que van a hacer en ese caso es, como dice ahí, van a usar la ciencia y la conciencia. En otras palabras, tus colegas te van a presionar a que vos cumplas ese comportamiento. Ya puede estar escrito. Por ejemplo, hay normas éticas, por eso les he dicho a ustedes que investiguen eso. Para cada profesión hay sus normas éticas. Ya a veces las confunden con normas deontológicas. Por eso les he pedido también que hagan un análisis. Porque si ustedes ven que en el código que han conseguido, ya hay obligaciones, entonces eso no es un código de ética, es un código deontológico. Ya, el código de ética te va a dar solamente formas de comportarse. En cambio, el código deontológico te va a dar obligaciones y obviamente sus castigos. ¿Ya? Cuando yo no cumplo una norma ética, mis colegas mismos me van a venir a molestar para que yo lo cumpla, porque van a usar la presión de la conciencia, van a hurgarte, como decimos, la conciencia, hasta que tú cumplas esa norma, porque está en base a la moral, no se olviden. ¿Ya? Por ejemplo, ya hablan ustedes para cada una de sus profesiones. Ya para mi profesión, por ejemplo, como médico, una norma ética dice que si un colega mío viene a que yo la atienda o trae
a su esposa o a sus hijos, yo no debo cobrarle mi atención. Debe ser gratuita. Esa es una forma normal de comportarse entre nosotros. Y lo hacemos, ¿ya? Pero si a alguno se le ocurre cobrarme la consulta, bueno, lo pagaré, ¿no? Pero seguro, ante el comité de ética, diré que ese colega me cobró y está saliendo el comportamiento de lo que es la profesión. Entonces, el comité de ética va a ir a molestar a ese colega diciéndole, ¿por qué cobraste si no es la forma de comportarse dentro de nuestra profesión? ¿Ya? No lo castigará, simplemente lo va a presionar a que cumpla. ¿Ya? Incluso, por eso dice ahí, el rojo es discutible, porque ese colega puede decir, bueno, yo le cobré porque él también me cobró antes, ¿no? Entonces puedo discutir el por qué mi comportamiento se ha salido de la línea del comportamiento que está para mi profesión. En cambio, cuando hablo de deontología, no se puede discutir. O sea, puedo, poner cualquier excusa, la que ustedes quieran, pero no funcionará. Igual te van a castigar, ya que las obligaciones se tienen que cumplir sí o sí. No pueden, bajo ninguna excusa, decir, no, por esto no lo hizo. Igual te van a castigar. ¿Ya? Eso es importante entenderlo. Por eso a veces tenemos conflictos en nuestras sociedades profesionales porque no entienden qué es la obligación. ¿Ya? Un ejemplo que siempre suelo usar, porque eso lo han visto todos alguna vez. ¿Ya? Si un conductor de un auto cualquiera, una movilidad, ¿ya? Va conduciendo, no es de los que corren, es conductor prudente, maneja suave, no acelera mucho. De pronto, a media cuadra ve que hay un borracho tratando de cruzar la calle, ¿ya? Pero como no se anima a cruzar el borracho porque está enseguida, entonces sigo avanzando en el auto. Y ya en el último minuto, como decimos, en el último segundo, si ustedes quieren, el borracho se anima a cruzar y lo atropella. Bien, ¿quién es el culpable de ese accidente? Obvio, es el borracho, porque él cruzó imprudentemente en el último minuto. ¿Ya? Pero interesantemente, a pesar de eso, a pesar de que el borracho es el culpable, el chofer se va a ir preso. ¿Ya? Miren, es importante entender eso. El juez, por ejemplo, cuando haga el proceso de juicio de este caso, va a decir, sí, se reconoce que el culpable fue el borracho. Pero igual usted tendrá un castigo de tanto tiempo. ¿Ya? No reconoce la culpabilidad de lo que es el chofer. Incluso a eso se le suele llamar homicidio culposo. Es cuando no eres vos el culpable de esa muerte, es otra persona. Pero vos tuviste que haber tomado medidas preventivas. En este caso, el chofer está obligado bajo dos normas de tránsito, ¿ya? O sea, dos normas deontológicas, porque las normas de tránsito, por si acaso, son normas obligatorias, ¿ya? Una dice que el peatón tiene derecho de calzada sobre la movilidad. ¿Qué significa eso? Que el peatón puede cruzar, según nuestra norma, por si acaso, la calle cuando quiere, cuando le dé la gana. No necesita ir por las famosas líneas en cebra, que obviamente eso debería modificarse, pero nuestra norma dice así. Él tiene derecho de bajarse a la calle en cualquier momento, ¿ya? Y el chofer debe tener en cuenta eso. No tiene el auto prioridad, sino el peatón. La segunda norma dice, es obligación de todo conductor verificar la seguridad de los peatones al cruzar las calles. Ya, eso significa que ese chofer lo que debió haber hecho es pararse y ayudarlo a cruzar. O por lo menos verificar que cruce de forma segura o que no lo golpee al cruzar. ¿Ya? Pero para que vean que como es una obligación, a pesar de no ser el culpable, recibe el castigo. Es lo que yo trato de hacer notar acá. Podemos nosotros poner cualquier excusa y puede que ni seamos los culpables, pero sí
no cumplimos con una obligación, entonces vamos a ser castigados. ¿Ya? Eso dependerá, obviamente, de la obligación que yo vulnere. Tienen diferentes castigos. Pueden ir desde suspensiones temporales, multas económicas o hasta irse preso, ¿no? Entonces, es importante que ustedes conozcan cuáles son sus obligaciones, ya que es diferente de sus normas éticas. ¿Ya? Bien. A ver, esperen un ratito. Los factores, Katia, que intervienen en las relaciones humanas, es todo lo que hablé la clase de ayer. Son lo que es respeto, cooperación, comprensión, comunicación, ¿ya? Entonces, esos son los factores que intervienen en las relaciones humanas. Ya cada uno de esos puntos que son importantes para mantener un vínculo positivo en una relación y que no se vuelva un vínculo negativo. Bien. Entonces, cuando estamos hablando ya de ética y de ontología, específicamente de salud, ya tenemos que hablar de 3 relaciones con ese nivel de jerarquía. Acuérdense lo que habíamos hablado ayer de jerarquía, ¿ya? Entonces, el primer nivel jerárquico en cuanto a las relaciones sería lo que es la relación entre nosotros, que nosotros somos lo que ahí dice personal de salud, ¿ya? Y nuestros pacientes. Entonces, esa es la primera relación, la más importante, ¿ya? En segundo lugar, estaría nuestra relación de nosotros como personal de salud hacia nuestros colegas. Por eso dice hacia otro personal de salud, ¿ya? Y por último, estaría nuestra relación de personal de salud hacia la sociedad. En otras palabras, cuando nosotros nos vamos involucrados en cualquier tipo de conflicto ético, deontológico, ya, o moral, si es que no llega al punto de la parte profesional, debemos evaluar, ya, qué tipo de relaciones y en base a eso le vamos a dar la prioridad, ya, porque a veces muchos conflictos involucran no solamente al paciente, involucran a los colegas e incluso a la sociedad. Entonces, mi prioridad es mi paciente, es lo más supremo, su paciente, ¿ya? Luego, si es que esa eh, perdón, si es que hemos resuelto ya con el paciente, recién me preocupo por la otra relación, que es la con mis colegas, ¿ya? Por ejemplo, hubo un caso hace unos años atrás de un niño que tenía una enfermedad, era una leucemia, ya, de las leucemias que se pueden curar, porque por si acaso hay leucemias y linfomas que se pueden curar y hay otros que, si bien hay formas de tratarlas, no se pueden curar. O sea, hay unas que tienen, por decirle, un buen pronóstico y otras un mal pronóstico. Entonces, este niño tenía una leucemia de las que se han visto que se pueden curar con buen pronóstico, ¿ya? O sea, con un tratamiento pueden curar, ¿ya? Estaba con una anemia severa, ¿ya? Su médula estaba dañada, ya está el problema. Sucede que hay una religión que prohíbe la transfusión sanguínea, ¿ya? Es una religión, ¿ya? Ahora, esa misma religión, cuando hay casos en los que se necesita la transfusión sanguínea, suelen recomendarte cosas como usar la eritropoyetina. No, no son los mormones, es otra. Entonces, ellos te recomiendan usar eritropoyetina. ¿Ya? Ahora, eso es bien. Podemos usar eritropoyetina para estimular a la médula a que bote glóbulos rojos en casos severos de anemia. Pero el problema de este paciente era que la leucemia ataca la médula. Eso significa que por más que le metamos eritropoyetina, no va a producir más glóbulos rojos. ¿Ya? Ese punto es lo que generó conflicto, porque no entendían ellos eso.
ese niño se iba a morir si no se le hacía una transfusión. Y bajo las técnicas que ellos proponían de reemplazo, tampoco iba a funcionar, ¿ya? Entonces generó un conflicto moral, porque el médico que estaba atendiendo a este niño no podía dejarlo morir, ¿ya? Bajo el criterio de los padres y su sociedad, por eso decía que está involucrada es la sociedad, ese niño era mejor dejarlo morir, ¿ya? Pero que no reciba sangre. Y con los colegas había la pelea de ambos bandos. Unos apoyaban al lado social y otros al lado del paciente, ¿no? Entonces, si nosotros razonamos como le estoy poniendo acá, van a ver que la decisión que él tomó fue correcta. Lo que él decidió fue solicitar rápidamente ante lo que es servicios sociales ya la suspensión temporal de la tutela de los padres. Ya, como eso demora un tiempo, porque tiene que ver los jueces y todo, ya, entonces, como vio que no había respuesta de eso, porque iba a tardar, pero lo inició para cumplir con la obligación de informar, ¿no? Le transfusió, le colocó la sangre y con eso le salvó la vida al niño. ¿Ya? Una vez que resolvió ese problema, pasó a resolver el problema con los colegas. Para eso llamó a una reunión clínica. En los hospitales a veces hacemos eso. Bien. Está entrecortado porque hay un ruido fuerte por acá ahorita, por la movilidad. Y eso me dificulta el audio. Pero en un momentito ya se va a ir. Bueno, a ver, ya está bien. Ahora ya está, ¿no? Lo que pasa es que cuando hay ruidos fuertes por acá cerca, parece que me lo satura mi micrófono. Ya, y se me va un poquito el audio. Pero ya está ida. Está todavía por aquí cerca. Bien. Entonces, él llamó a una reunión clínica con todos los colegas y explicó su punto de vista, ¿no? Siguió el pensamiento, el razonamiento ético y con eso ya tranquilizó a los colegas, lo que es la sociedad, por lo que por algunos estaba mal visto lo que él había hecho. Y luego presentó ante justamente servicios sociales todo el proceso y por qué lo hizo. O sea, resolvió, fíjense, en ese orden. Empezó primero con la primera relación, que era la más importante, que era su paciente. Ya, lo que es la familia y todo demás forman parte de la tercera, la sociedad. Tu prioridad es tu paciente, no importa que esté ahí al lado un hermano, un padre o una esposa o un esposo. Tu prioridad es salvar la vida de tu paciente. ¿Ya? Ya después te preocupas el porqué de todo lo demás, ¿no? Entonces, es lo que él hizo. Le salvó la vida al niño, luego se preocupó por los colegas y luego enfrentó a la sociedad. Él salió obviamente libre porque él demostró que su razonamiento era lógico, ¿ya? Y el juez le suspendió temporalmente la tutela a los padres hasta que el niño esté curado y luego se la devolvió la tutela. ¿Ya? Es un caso que hubo hace unos años, incluso sentó lo que dicen los abogados, jurisprudencia en estos casos, ¿no? Eso es cuando no hay una norma y entonces lo que decide el juez se toma como norma para los siguientes juicios. Bien, entonces eso sería sobre las tres relaciones. Es más, en su tarea, de repente ustedes ya han debido ver que las normas, se han estado ya investigando, están divididos en esos tres puntos. Van a ver que hay unas normas que dice para con nuestros pacientes o con los pacientes o algo así, ¿no? Luego viene un grupo de normas que dice para con los colegas y luego una norma que dice para con la sociedad, ¿no? O sea, van a ver que lo dividen así. Algunos lo dividen la parte que dice para con los colegas,
lo dividen en dos, ¿no? Para con los colegas de la misma profesión y para los colegas de otra profesión, ¿no? Bueno, eso depende del grupo social, porque no se olviden que cada grupo social tiene su moral y cada grupo social, por lo tanto, hace sus propias normas éticas y deontológicas, ¿ya? Bien, cuando hablamos de ética en salud, luego tenemos que hacernos tres preguntas. Estas tres preguntas son importantes que ustedes las respondan, ¿ya? Y si alguna vez se ven en un conflicto ético, deben responderse de esa misma manera, en ese mismo orden. Pueden haber otras preguntas, pero estas son las tres preguntas base para resolver un conflicto ético. ¿Ya? Por eso aquí empieza la ética, cuando uno piensa en esas tres cosas. ¿Ya? La primera pregunta, dice, ¿estoy haciendo con él lo que me gustaría que hicieran conmigo de ser yo el enfermo? Esta pregunta es lo que comúnmente se le llama la empatía. ¿Ya? Es más, no sé si han estado curioseando en el Classroom, pero les he subido un videíto de YouTube de empatía. A ver si lo ven. Ya les subo, hay videos de apoyo, dice. Otros videos para que ustedes aprendan otras habilidades de repente o entiendan mejor los puntos que yo trato de explicar. Hay un video interesante de empatía, mírenlo. ¿Ya? Entonces, es importante que ustedes se pongan en los zapatos de sus pacientes. A eso se refiere esta pregunta. ¿Ya? ¿Cómo ustedes se sentirían si ustedes fuesen los pacientes y ustedes tuviesen que hacerle algo? ¿Ya? ¿No? Por ejemplo, ¿a quién de ustedes les gusta que les duela cuando le coloquen un inyectable? Les aseguro que a nadie. Por lo tanto, cuando ustedes trabajen, eviten que al paciente no le duela. Busquen la forma, ¿ya? Aseguro, a ninguno de ustedes les va a gustar que les hagan puntos sin anestesia. A nadie. Entonces, cuando ustedes trabajen, colóquenle anestesia, ¿ya? Las enfermeras, por ejemplo, a ninguno de ustedes seguro les gusta que cuando van a la caja o a algún centro de salud, la enfermera les atienda aburrida, ¿no? De la patada, como decimos, ¿ya? No les gusta eso, a ninguno de ustedes. Cuando ustedes trabajen, pues no actúen de esa manera. Lo mismo los que están haciendo farmacia. A nadie que va a una farmacia le gusta que el farmacéutico no te diga, por ejemplo, cosas como, ay, no sé, pregúntale a su médico. ¿Para qué estudiaron entonces? ¿Ya? Entonces, como no les gusta a ustedes que les hagan eso, cuando ustedes trabajen, no actúen de esa manera, ¿ya? Pónganse en los zapatos de su cliente, ¿ya? Vean cómo a él le gustaría que lo atiendan, que sería lo mismo que a ustedes les gustaría que les hagan cuando les atiendan, ¿ya? Entonces, ustedes piensan de esa forma, van a ver que van a empezar a ganarse un montón de clientela, ¿ya? Bien, el siguiente factor, o pregunta, perdón, que es más difícil responder, es ¿para qué vivir? Vivir es importante, ¿ya? Esta pregunta genera mucho conflicto en muchas situaciones, ¿ya? Por ejemplo, en personas que llevan con sufrimiento intenso, pacientes, por ejemplo, con cáncer, ¿ya? Niños, por ejemplo, que están con dolor, que a veces ya hemos probado todos los analgésicos que tenemos a mano y no les podemos calmar el dolor. Como no podemos calmarles el dolor, entonces empezamos a pensar cosas como la famosa eutanasia. La eutanasia es cuando le quitamos la vida a alguien para aliviarle el sufrimiento. Es lo que hacemos, por ejemplo, con los perritos. Los veterinarios, ustedes saben que llega y les dice, va a sufrir, ya no podemos hacer nada, lo dormiremos, dice, ¿no? Es una propuesta que te hace el veterinario. Y nosotros aceptamos con los perritos, con los caballos, ¿no? Con el humano, ¿por qué no aceptamos eso? ¿Ya? Sucede que para la sociedad humana, para nosotros, cada individuo de nuestra sociedad es valiosa,
es importante, ¿ya? Cada individuo de nuestra sociedad es importante y tenemos que hacerlos vivir, ¿ya? Lo más que nosotros podamos, ¿ya? Hasta llega un punto en que sabemos que también ya no vamos a poder hacerlos vivir, ¿ya? Bien, no importa qué tipo de persona sea, ¿ya? Es lo que les decía anteriormente. No importa que esa persona haya sido de repente un delincuente, un violador, no sé lo que ustedes quieran. Nosotros tenemos que hacerlo vivir. Ya, si la justicia decide meterlo preso o matarlo de repente, es la justicia, no nosotros. Ustedes tienen que hacerlos vivir a todas las personas. Sean personajes importantes o no, los más malos de la historia o no. O de repente una persona que para la sociedad no es muy valiosa, tal vez, como un indigente, ¿no? Las personas drogadictas que están en la calle a veces, ¿no? Igual tenemos que hacerlas vivir, porque lo que les decía el otro día, siempre detrás de una persona viene otra persona. Ya de repente para la sociedad no es importante esa persona, pero siempre hay una madre, hay un hijo que va a llorar a esa persona. Y tenemos que hacerlo vivir, tal vez no por la sociedad ni por esa misma persona, sino por esa otra persona que necesita tener vivo a esta persona. ¿Ya? Entonces, como profesional de salud, debemos hacer vivir a todas las personas. Es importante hacerlos vivir, ¿ya? No se olviden, no importa qué tipo de persona sea. Para nosotros es valiosa cada persona de nuestra sociedad. No importa quién sea. Vamos a hacerlos vivir. Puede que sea su peor enemigo de ustedes, pero si les toca en algún momento atenderlo en situaciones de vida, tienen que hacerlo vivir. Ya después la sociedad misma se encargará de juzgarlo en su forma de comportamiento, no nosotros, porque no es nuestra profesión. No se olviden eso. Para eso están los abogados. Es su profesión de ellos. Ellos que vean si hizo mal o no, y injusticia que tiene que recibir o no. ¿Ya? Bien, la siguiente pregunta, lo que es el cómo vivir, es la larguita de responder, así que se las respondo la siguiente clase, porque se va a cortar en 1 minuto y algo. ¿Ya? Así que vamos a quedar por hoy Profe, ahí. ¿me repite por Preguntas. favor sobre los factores? No Que le tengo hice una pregunta y tiempo, se cortó. Katia. Ya está bien. Se Ya, cortó subí el video, está en el Classroom, ingresar al Classroom y ahí está el video, ya, descargarlo. Ya, lo que pasa es que los videos son para, ¿cómo es? Estreno inmediato, entonces, mientras va subiendo, no lo van a poder reproducir, pero ya deben terminar de procesarlo YouTube, así que ya deben estar disponibles para reproducir, ¿ya? Entonces, ellos tardan un poquito, yo les paso el enlace, pero ellos hacen un proceso de verificación, algo así, ¿no? Y luego lo ponen como estreno, ¿ya? Entonces ya debe estar libre. De todas maneras, los reviso ahorita, ¿ya? Para ver si no está y lo vuelvo a subir. Bien, entonces nos vemos. De todas maneras, mañana al empezar la clase explico a Katia sobre factores, ya que es larguito, y repaso un poquito sobre esto. ¿Ya? Entonces nos vemos mañana. Ah, perdón, no mañana. Mañana es sábado, ¿no? El lunes. Nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes. ¿Ya? Bien, los que entran a mis seminarios, nos vemos el sábado. Bien. Chao, chicos. Vayan a desayunar.